Y bueno, en el ámbito electoral, no vamos a poder negar que esta semana no fue la semana de Claudia Sheinbaum. No. Tampoco la de Xóchitl Gálvez, aunque bueno, ya apareció ahí el asunto de que pues les dice que también plagió tesis. Y bueno, pues de ahí la cuestión va a ser que si van a castigar a Xóchitl, pero no a Yasmín, ahí se ponen las cosas. Pero no, esta semana, ni tampoco de Marcelo, que Marcelo sigue navegando en las aguas de... Ya ni me acordaba. En las tormentas de la indecisión, to be or not to be, Sí. vamos o no vamos, esperamos o no esperamos, no. Ya La semana fue inevitablemente de un personaje, y ese personaje es Samuel García, gobernador de Nuevo León, aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. ¿Por qué? Vámonos de lo más nuevo, de lo más reciente a lo anterior. Primero, sorprendió a todo el mundo pues, la nota que publicó el Grupo Reforma, donde Samuel García pues, consiguió con sus amigos abogados, jueces, de Tamaulipas, los que siempre dan sus amparos y sus cuestiones, un amparo familiar para 11 miembros de la familia García Sepúlveda. Un combo, una cajita feliz. Sí. A la familia García Sepúlveda, a la familia Mariana Rodríguez, ¿sí? Son 11 diferentes miembros que a partir de ya están blindados para que no se les toque judicialmente. Para todo fin práctico, yo le llamo a esto comprarse un chaleco antibalas pues sí. para la elección presidencial. ¿Por qué? El argumento oficial de Samuel, ¿qué es lo que él dice? Lo que él dice, oficial. El argumento oficial es, como estoy confrontado con el PRIAN, van a utilizar a la Fiscalía de Nuevo León, que ellos controlan, y al Poder Judicial de Nuevo León, que ellos controlan, para amedrentarme a mí y a mi familia, para bajarme de la candidatura, porque estoy compitiendo por votos con Xóchitl Gálvez. Ese es el argumento que hay, digamos, público hasta ahora del gobernador. Nada más que el no oficial es más preocupante, Marcela. A ver. ¿Por qué? Porque, a ver, se ha dicho insistentemente. A ver, si es lo que dice Rodrigo, que es lo que es oficial y así es, ¿por qué metes a tu papá, a tu mamá? Yo te entiendo a ti, a Mariana, lo entiendo, pero a toda la familia, a tus hermanos, a todo el mundo, ¿por qué lo estás metiendo? No, cuidado, a ver. Porque ya vio que AMLO ya le pasó. Recordemos algo. Cuando Samuel García era candidato a la presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto le documentó a ese grupo 60 y tantas cuentas. Específicamente a los señalados de ese amparo. Ni más ni menos, ahí están. Y estaban investigados miles de millones de pesos en 64 cuentas. Pero eso cabe en Ahí se documentó, Ramón, 1,600 millones de pesos en triangulaciones, que eso fue apenas una parte del esquema. Y se hablaba de que llegaba hasta 8,000 millones. Eso, sumado con las triangulaciones de campaña que se salieron de las empresas del papá, la mamá y el propio Samuel a MC para regresar el dinero a la campaña de Samuel. Documentado por el INE y por la Unidad de Fiscalización. Y publicado por Código Magenta. Así es. Esa cuestión conjunta es lo que hace un cóctel peligroso para que bajen inmediatamente a Samuel de la candidatura. Sí. Y lo que se dice es que en aquel entonces el candidato Samuel a la gobernatura de Nuevo León tenía ya a 5 minutos de que hubiera una orden de aprehensión contra los 11 y se paró en Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque alguien pensó que iba a ser una situación no buena bajar a un contrincante de Morena, en ese caso de Clara Luz Flores, que era la candidata de Morena para Nuevo León. Sí. Y dijeron, vamos a guardar este expediente para usarlo en el 24 para lo que nos haga falta MC. Y lo que hoy se dice es que MC, entiéndanse, Dante Delgado y Samuel García están al servicio del presidente como esquiroles, porque tienen sobre la mesa el expediente. Yo pregunto, y ahora que ese expediente ya tiene una contraparte en el amparo familiar de los 11, pues ya el presidente quizá no tenga con qué amagar a Samuel. Y quizá Samuel
vaya a seguir el juego del presidente y al final, al 5, para las 12, como suele suceder, va a terminar desconociendo sus acuerdos. ¿Qué opinas, Marcela? Yo creo que está haciendo tal cual AMLO. Es que lo estás describiendo tal cual. Pues sí. AMLO al 5 para las 12 ya se olvidó de Romo, ya se olvidó de todos los que estaban con él, de todo lo que Ursúa, de todos los que le dieron el poder a AMLO y que lo escuchaban y que eran lo que nos vendieron en algún momento. De repente AMLO se olvidó de eso. Y ya es, a conveniencia. Yo sí creo que Samuel, pues yo creo que no sé si es el karma o qué, pero le va a hacer lo mismo. Le va a hacer lo mismo, lo veo. Ahorita que lo estás diciendo, es la película tal cual. Va a ser un boomerang fifí. Y aquí la cuestión de los abusos también, en donde, ahorita mencionas lo de Reforma, y que aquí sabemos que a una Indira Kempis, a una Lorena de la Garza, a una Perla Villarreal, mientras él está así, tal cual, abusando de su poder, acosando políticamente, del otro lado de la palestra anda abriendo guarderías, la lactancia, ¿qué le estás vendiendo al ciudadano? Eres doble cara, eres doble personalidad, porque has de ser un monstruo para vender guarderías y lactancias y tal, y todo es color de rosa. Cortándole el agua al papá. Exacto, cuando acá está haciendo monstruosidades. Entonces, el ciudadano, yo creo que yo sí veo los comentarios en redes sociales y muchos ya van por la ola negativa. Antes era, pues se la creían. Ahorita ya no se la creen tanto. A ver, hay algo que tenemos que tener claro, y no sé si el presidente López Obrador y su equipo ya están conscientes de ello. Que Samuel García ya se la creyó. Sí, claro. Él piensa que va a llegar, que metiendo cantidades impresionantes de dinero, haciendo una campaña efectiva a través de Instagram con su hija Mariel y su esposa Mariana Rodríguez, le va a alcanzar primero para rebasar a Xóchitl Gálvez, que está pasando por horas bajas en este momento su candidatura, y segundo, para aglutinar todo el voto anti Andrés Manuel López Obrador. Para eso se requiere, como bien lo comenta Ramón, un blindaje jurídico que no sé hasta dónde le va a alcanzar este amparo, pero sí le permite al menos tomar cierta distancia el presidente Andrés Manuel López Obrador y decir, no soy tu subordinado. Sí somos cómplices hasta cierto punto. En este momento, pues a Samuel García de la oposición no lo baja de esquirol porque lo que está haciendo es fragmentar el voto de la oposición. Pero la idea del gobernador de Nuevo León es trascender esa situación y convertirse en el rival de Morena en el 2024. Y él piensa que le va a alcanzar para ganar. A ver, esa ha sido la historia de Samuel García. Es una lucha de egos. Empezó en cuarto lugar en Nuevo León y terminó en primero. Empezó en cuarto lugar en Nuevo León y terminó en primero. Pero más allá de eso, hay una doble, digamos, una dualidad de cómo opera políticamente Samuel. Por un lado, como bien lo comentas, Marce, pues está la imagen y la campaña de Instagram, la imagen de Mariel, la imagen de Mariana, que ahora, por cierto, está exacerbada con dinero público, pagada en todo el país, donde ya también está apoyado por la empresa Indatcom de Rafael Valenzuela, que está 100% comprometido con este proyecto. Ese es un pozo gigantesco de corrupción que algún día va a salir. A ver, Ramón, tan solo este año ha crecido el gasto de comunicación social 78%, 360 millones de pesos. Ya se publicó el mes pasado un contrato a las empresas vinculadas a Valenzuela por 50 millones de pesos. Y es dinero que la ciudadanía no tiene manera de vigilarlo porque son contratos que están completamente blindados en el sector de transparencia. Pero bueno, pasando a cuál es el otro rostro de Samuel García. El otro rostro de Samuel García es cómo ha crecido su poder y el imperio familiar de Samuel García. Recordemos, después de ser diputado local por Movimiento Ciudadano, pues hubo un despegue inusual en el negocio fiscal de la familia García Sepúlveda y García Mascorro. ¿Cómo llega al Senado Samuel García? Y lo hemos comentado en alguna de estas mesas. Llega con una estructura política que no era suya. Era una estructura política de los panistas. Y hay quien acusa que esa estructura se pagó con financiamiento paralelo. Es decir, el crecimiento del negocio es paralelo al crecimiento político de Samuel García. Samuel García se instala como senador de la República y se empieza a gestar ahora el proyecto de cómo hacemos para llegar a la gubernatura. Y ese auge del negocio familiar es precisamente lo que documenta Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera. Esos 1,600 millones de pesos, que es solo una parte del esquema. No solo está el despacho familiar del padre Samuel García Mascorro,
Está también empresas en Baja California de su suegro, Jorge Rodríguez, el papá de Mariana Rodríguez Cantú. Todo este entramado encuentra lugar precisamente en el amparo que ahora solicita. En el Nuevo Nuevo León. Claro. Que solicita Samuel García. Sí. Es la pieza que le faltaba para seguir despegando. Entonces tenemos factor Instagram, factor despacho familiar Y falta, y el factor y falta el político. tercero. ¿Cuál? El factor de déjame te ayudo a construir una buena imagen. Apretamos juntos el botoncito del agua y le decimos al pueblo, hágase el agua y Claro. sale el agua. Pero ¿qué resulta? Que Que no es hay. una farsa. Sí, 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 una sí, tremenda farsa. Sí, sí. Bien documentado. No es solamente lo que muy correctamente el periódico del Norte, que ha sido tan defenestrado por el presidente, ha denunciado correctamente, sino en dónde está la farsa. Esa farsa está en que están a ver, para sacar el agua del cuchillo hay dos popotes. El uno que es el que han estado sacando siempre y el dos que se quedó pendiente y dice que ahorita están construyendo y que decían ya le picamos el botón y en 7 días va a salir el agua allá en San Roque. Pues no hay forma de que salga. No, bueno. Y lo que están haciendo es creando un bypass, un arqueo del agua del popote 1 a través de un sistema de desviación con el tanque TU5 y ese tanque TU5 está agarrando agua del cuchillo 1 para ponerla en el último kilómetro del cuchillo 2 Y y presumir hacerle que hay creer agua. a la gente, miren, si está saliendo agua, Ahí está el no charco. es el popote 2, viene del popote 1, es una farsa. Pero el déficit de demanda sigue siendo igual y eso está patente en Esa que no es una cuando abres la estrategia, llave o No hay sea, agua. no sale el agua. Y la es estrategia. en toda la zona metropolitana de Monterrey. Claro. Tan es así que ya hay protestas en la Sí, calle. pero por ese asunto. el fondo ahorita, para efectos de entender el tema que estamos tratando, es de qué es capaz Así es. Samuel García de construir un gigantesco engaño. No sé si con la complicidad del presidente o el presidente lo haya dejado que se ensarte para ponerlo Pero es también la en su misma lugar. escuela. Es la Estoy de misma acuerdo. escuela. O sea, Al final en vez del de, día- en vez de meter el dinero en estrategias, en políticas públicas, de transporte, del agua, de educación, de mil Medio ambiente. cosas. Sí, no es nada más la lactancia y las guarderías. O sea, vámonos también por cosas y entonces le mete al Instagram y le mete a Mariela, su hija, y le mete... Pues, ¿Qué? Es la misma escuela de AMLO, porque AMLO también está metiéndole 1,000 millones de pesos y no se está enfocando las cosas en las medicinas. O sea, ya lo sabemos, ya se oye trillado, pero es verdad. El país está en pedazos, el Estado está en pedazos y es un mini AMLO, es un mini AMLO. A ver, Yo lo veo calcado. Recordemos algo. Samuel, en el camino, fíjate, como bien lo dijiste ahorita, Rodrigo, de diputado local a senador fue subestimado. Así es. Y terminó haciendo con el PAN el acuerdo que necesitaba para sentarse como senador. Con porque financiamiento paralelo. El PAN no quería que fuera Víctor Fuentes el senador número 1, porque entonces iba a desplazar de liderazgo a los Gracia Así y es. compañía. Entonces quería que fuera el número 2 para que el PAN no perdiera pisada, pero instalaron O sea, a Samuel llegó al Senado con el apoyo de la vieja política que ahora defenestra. Así es. Y luego se le volvió a subestimar en el Senado y se dijo, ¿quiere la gubernatura? Naranjas. Su cuarto lugar. Clara en ese momento traía 30 puntos arriba. Pues sí, pero pues en las elecciones, en los procesos electorales, pues a veces el que no cae resbala y le tocó a Clara resbalar. Claro. Con lo que supimos que pasó con el asunto Nexium, De etcétera, Nexium. etcétera, etcétera. Y en ese momento aprovechó Samuel su clinch con Adrián de la Garza. Así es. En el asunto de que si la familia tenía nexos con grupos criminales y que si Adrián de la Garza había hecho esto y lo otro. Y finalmente se terminó colando Samuel y ganó. Bueno, si se ponen a estudiar los politólogos ambos casos, no hay por qué no pensar que pueda repetirse en esta carrera presidencial. Lo mismo, porque ¿qué pasa, Rodrigo, si eventualmente entran Claudia Sheinbaum y Xochitl en un clinch? Y no quiero ser misógino, Marcela, ni que me acuses de No. cuestiones de género. En un clinch femenino
en el que ellas se den hasta con la cubeta y el hombre va a estar aquí diciendo, para eso quieren mujeres Es factor diferenciador, para sí. eso quieren una mujer en la presidencia, para ese tipo de cosas, aquí estoy yo. Pero A ver, lamentablemente también yo creo que las redes sociales son un factor fundamental ahorita en las generaciones nuevas. Y entonces Samuel y Mariana tienen esa red social. A ver, Samuel... Y es una fachada. Entonces, al final de cuentas, perdón que te interrumpa, Sí. pero al final de cuentas, el ciudadano está votando por la red social. O sea, al final de cuentas son gobernantes de redes sociales y que son fachada, y lo hemos visto, no nada más en políticos, en influencers y tal. Era de tal manera y luego es de otra. ¿Verdad? O sea, son dobles caras. Entonces, al final de cuentas, los que perdemos somos los ciudadanos con este tipo de A ver, Samuel de García, elecciones. y coincido 100% contigo, Marce, es el político en México que mejor entiende el TikTok. Sí, Punto. claro, Esa es una realidad claro. y se le tiene que reconocer. Pero lo que comenta Ramón de la posibilidad de que Samuel se cuele hasta la presidencia, ahora hay un riesgo exacerbado de eso respecto a lo que era su posibilidad siendo senador y después de gobernador. ¿Por qué? Porque ahora la capacidad que tienes desde el gobierno de Nuevo León para generar complicidades, financiamientos paralelos, estructuras de poder es significativamente mayor. Y vean lo que está sucediendo. A ver, recordemos, en los primeros días de la administración de Samuel García, hubo una nota que pocos comentaron. Aquí en Magenta, por supuesto, lo publicamos, lo publicó también Latinus, donde se dijo, Samuel García y su familia están registrando nuevas compañías constructoras. Así es. ¿Dónde están esas compañías constructoras? Hay quienes señalan, no están en Nuevo León. Pero esto da pie a pensar, a ver, Samuel García tiene a su disposición un poderoso aparato de recaudación de lo que podría ser una muy competida elección presidencial en los próximos meses. A ver, yo creo que aquí lo que tenemos es un Samuel García que de manera muy temeraria, con mucha audacia, si es inteligente o no lo veremos con el resultado final, pero por lo menos con mucha temeridad y con mucha audacia está haciendo apuestas bien pesadas, teniendo como cómplice al croupier que está repartiendo el juego. Dante Delgado. La pregunta, no, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, claro. No, Dante ya no existe, mi querido Rodrigo. Es que el croupier generalmente ha sido Ya lo croupier usó, es el que ya- reparte ya el lo juego. usó, Sí, ya A lo ver, usó. el señor Bye. López Obrador, él siente que ya trae dos candidatos, mínimo. Claudia Sheinbaum y Samuel García. Y Samuel se lo hace creer hasta que deje de hacérselo creer. Y ahorita a mí ese amparo familiar me indica que ya ahorita Samuel dijo, Ya se la creyó. a mí me tenían agarrado, pero como yo sé que de verdad puedo ser, no quiero que me bajen cuando ya no quiera ser. Entonces, si el ¿cómo se la presidente... creen? O sea, ese es el punto, ese es el punto. No, alguien los tiene que bajar Rodrigo de también lo dijo ese ahorita. globo. El O sea, problema de Samuel es no, que se hombre. la está creyendo. se lo está creyendo. Así es. Y el punto es, como lo hemos dicho aquí en Código Magenta, de verdad, Dante Delgado piensa que Samuel García Es que ¿qué ha hecho es, hasta lo ahora? mejor, es el mejor mexicano para ¿Qué ha ponerlo en hecho la hasta mesa. ahora? Tesla. No, pues eso no, No lo hay hizo nada. Samuel. eso No lo hizo A ver, Samuel. para empezar, O sea, Tesla va a llegar el 27. Por eso. Si es que llega, porque hay serios problemas en este momento de infraestructura Sí, no, y de no. seguridad que se están considerando Por en este eso, momento. ¿qué en ha Washington. hecho? ¿Qué ha El hecho? agua no está resuelta, medio ambiente no está No ha hecho resuelto, nada más que seguridad hay un TikToks. problema grave. TikToks. Esa es la parte del legado de Samuel García, pero también está la otra parte que es la parte que yo veo más peligrosa. La manera en que Samuel García utiliza el poder y cómo ha utilizado el poder siendo gobernador de Nuevo Como León. un tirano. Como un tirano para romper acuerdos. Así es. Como un tirano para utilizar de manera facciosa las instituciones del Estado para perseguir a la oposición. Entonces, imagínate a Samuel García como presidente. No, ¿Qué bueno, tipo de vamos a presidente extrañar sería? a López Obrador. Vamos a extrañar a López Obrador. Ay, si no, me dices yo no tú. lo voy a extrañar. Definitivamente. No. No. A ver. Marce, siempre A se ver, puede estar peor en política. Yo te aseguro algo, ¿eh? Yo Hoy sé. yo te aseguro algo. La gente que hoy ve las atrocidades que hace Samuel García, ya extrañan al Bronco. Imagínate. Como en tiempos del Bronco, Sí, bueno, sí. la gente que veía lo que estaba haciendo el Bronco Sí. comenzaba a extrañar a Rodrigo Medina.
Y así Y sucesivamente. así sucesivamente. Entonces, la pregunta aquí que tenemos ahorita Sí, es, sí. ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Samuel García para cumplir sus ambiciones? Y último punto de este asunto. Yo creo que no tienes ¿Qué pasó con Enrique Alfaro, el gobernador de ¿Qué Jalisco, pasó? Rodrigo, que de pronto dio un coletazo y habiendo dicho que él va a poner sus propios candidatos y que él iba a ir con el frente y que apoyaba a Xochitl, de pronto dice, hey, regreso y apoyo a Samuel? Pues ¿por qué, Ramón? Porque hay más, ¿Qué le dieron? hay más complicidades que diferencias de opinión. Una opinión tú la puedes cambiar, pero la complicidad ya está registrada en la historia. Y esa complicidad pasa, la más evidente, por las empresas de Rafael Valenzuela, quien tiene el monopolio de comunicación en Movimiento Ciudadano. Pero pasa también por lo que ha sido las obras de infraestructura en Jalisco, que si alguien mete lupa ahí, pues va a encontrar varios vínculos también con Nuevo León importantes. O sea, el eje Jalisco-Nuevo León se puede romper en lo político, pero no se puede romper en el tema de negocio. Y en el tema de negocio, ese eje va a seguir sólido. Entonces, una candidatura presidencial de Samuel García necesariamente va a requerir de la infraestructura de negocio que hay en Jalisco, de la infraestructura también de comunicación social a través de lo que aquí denominamos el Cártel Jalisco Nueva Comunicación. Es decir, es muy difícil romper este tipo de estructuras y este tipo de pactos previos, aunque puede haber una diferencia inmediata en el camino. Pues no hay duda de que Samuel García está apropiado en muy poco tiempo de los espacios políticos de la elección 2024. Mientras que Claudia Sheinbaum sigue repitiendo el mismo discurso aburrido, falto de energía. Mientras Sin que carisma. Xochitl Pasa más tiempo con explicando. No, pero Xochitl, el problema que tiene de fondo, es que no tiene un Estado mayor. Y ella está haciendo todo con 3 o 4 personas, están solos. No hay estrategia, por más que se quiera. Estamos hablando de una elección presidencial que requiere por lo menos de 31 generales, uno en cada estado. ¿Dónde están los generales de Xochitl? Yo no he visto que estén puestos y presentados en algún lado. Siguen todavía los jaloneos ahí en el Frente Amplio, etcétera. Entonces, entre que acá está Claudia, viendo todavía las cuestiones de Marcelo y que si puede poner o no a Harfuch, ya se bajó Cuauhtémoc Blanco y todas las parafernalias morenistas están pasando. Y Xochitl está navegando en la incertidumbre de qué va a pasar y el plagio y no plagio. Samuel está diciendo, aquí estoy y por si acaso alguien quiere jugar conmigo, ya tengo un chaleco blindado. Y Samuel es un candidato trompiano, ¿en qué sentido? En el sentido en que Samuel se va a colocar todos los días en la agenda pública, va a aparecer en los noticieros, va a aparecer en los medios, tiene esa habilidad para generar ese tipo de reacciones viscerales. Entonces, eso lo vuelve también un personaje peligroso, pero también competitivo. Yo creo que trompiano sí, pero más estilo Milei de Argentina. Y lo estaremos platicando próximamente.